Namaste. En este vídeo quería presentaros a otros protagonistas del Gita, como son Bhishma, Bhima, Dhritarashtra, Duryodhana, Sanjaya o Drona. Para entender la importancia de estos personajes, digamos secundarios del Gita, no olvides que los principales protagonistas son Krishna y Arjuna. Te sugiero que cierres los ojos y te imagines que estés en el escenario de guerra civil entre los Pandavas, que representan las fuerzas del bien, y los Kauravas, que representan las fuerzas del mal. Bhishma, también se conocido como el Terrible, era el comandante supremo de las fuerzas Kauravas. Algunos epítetos de Bhishma es Pitamaja, Ganapura o Devarata. En el capítulo 1, todos los versos que vamos a leer son del capítulo 1, excepto que haga referencia que es otro capítulo. En el verso 10, Sanjaya dice: nuestras fuerzas controladas por Bhishma son totalmente insuficientes, mientras que las suyas, mandadas por Bhima, son bastante adecuadas. ¿Quién era Bhima? Era el segundo al mando de los Pandavas. Os leo el verso número 11. Por lo tanto, que cada uno de vosotros, ocupando sus lugares designados, en cada entrada proteja solo a Bhishma, el abuelo. Así, dirigido por Gaudesca, es decir, Arjuna, o rey Irikelesna, Krishna situó el singular carro entre los dos ejércitos frente a Bhishma, Drona y todos los reyes y dijo: mirad, oh Partha, Arjuna, a los Kurus allí reunidos. Dhritarashtra es el rey ciego del reino de Kuru. Sus hijos fueron los Kauravas. Tiene el honor de iniciar el Bhagavad Gita. Sus hijos, incluido su hijo mayor Duryodhana, llegaron a ser conocidos como los Kauravas. Duryodhana es el hijo mayor de Dhritarashtra y príncipe heredero del reino de Kuru. Es cruel y sanguinario. Para Swami Sivananda, Dhritarashtra representa la ignorancia que hay que compartir con la sabiduría. Es el segundo personaje que entra en acción en el Gita. Y os leo los versos 2 y 3, cuando Sanjaya dice: viendo el ejército de los Pandavas dispuestos para la guerra, el rey Duryodhana se acercó a su maestro Drona, diciéndole: mirad, oh maestro, a este poderoso ejército de los hijos de Pandú, dispuestos en formación por el hijo de Drupada, tu sabio discípulo. Es importante señalar que antes del inicio de la guerra del Mahabharata, Duryodhana eligió al gran ejército de Krishna para su ayuda, mientras que Arjuna, y esto es muy importante, seleccionó su sabiduría. Este hecho marcará el desenlace del Gita. Sanjaya es como el relator del Gita. Como decía Swami Vijayananda de la Sociedad Vedanta de Nueva York, es como el reportero de la TV News, ¿no? Es el ministro de los Kauravas. Fue bendecido por el gran Vyasa, acordaros que es el compilador de la Bhagavad Gita, para discernir pasado, presente y futuro. Es decir, tenía el don de la visión divina. Sabía que no podían vencer a los Pandavas. En el primer verso del capítulo 1, Dhritarashtra le relata lo que acontece en el campo de la batalla. Y dice: dime, oh Sanjaya, ¿por qué mis hijos y los hijos de Pandú van a la guerra en el campo del deber, Kuru? Fijaros que es muy importante. Este era el primer verso del Gita. En el campo del deber es el Dharma, la versión original habla de Dharma. Y todos deberíamos reflexionar por qué el Gita se inicia con la palabra Dharma. Y Dharma va a ser uno de los ejes centrales del Gita. En los siguientes lokas, los siguientes versos, Sanjaya describe los preparativos para la guerra entre los Pandavas y los Kauravas en la llanura de Kurukshetra. Así habló Gudukesha Parantapa, Arjuna, a Girikesha Govinda, Krishna, y con las palabras no lucharé, enmudeció al que está entre los dos ejércitos afligidos por la angustia, o Bharata. Girikesha, aunque burlándose, le dirigió estas palabras que leemos luego. Fijaros, importante, Arjuna está diciendo que no va a luchar, y esto es lo que va a desencadenar que Krishna exponga su magistral transmisión del conocimiento a Arjuna. Sanjaya también tiene el honor de cerrar el Gita. Y en el capítulo 18, el último, el yoga de la renuncia a la acción, en los versos 74 y 75, encontramos esta preciosidad. Así escuché este maravilloso y conmovedor diálogo entre Arjuna y Krishna, la gran alma. Por la gracia de Vyasa escuché este supremo y misterioso yoga, expuesto por los labios del maestro del yoga, el mismísimo Krishna. Y ya el último verso del Krishna dice: donde sea que esté Krishna, el maestro del yoga,
Donde sea que esté Arjuna, el arquero, allí reina la fortuna y la victoria, la prosperidad y la rectitud eterna, el Dharma. Drona, de los Kauravas, es el maestro de Arjuna y Duyodhana. Fue consejero real tanto de Kauravas como de Pandavas. Ya en el primer esloka del Gita ya se nombra a Drona. Fijaros, Sanjaya en el verso número 2 y 3 dice: viendo el ejército de los Pandavas dispuestos para la guerra, el rey Duyodhana se acercó a su maestro Drona diciéndole: mirad, oh maestro, a este poderoso ejército de los hijos de Pandú, dispuestos en formación por el hijo de Drupada, tu sabio discípulo. En el capítulo 2, en el Sankhya Yoga, podemos observar el respeto que sentía Arjuna por Drona. Y Arjuna dijo: ¿cómo podría atacar con mis flechas a Bhishma y a Drona, o Madhusudama, Krishna, quienes son dignos de referencia? En el capítulo 11, el yoga de la forma universal del Señor, vemos una afirmación rotunda de Sri Krishna y clave en el Gita. Reflexiona sobre el siguiente verso. Drona, Bhishma, Jayantrana y Karna y también los otros jefes guerreros ya han sido matados por mí. Mata, lucha, tuya es la victoria sobre los enemigos en el campo. Estos son algunos de los principales protagonistas que salen principalmente, como os he dicho, en el capítulo primero del Gita, pero recordar que los protagonistas importantes son Krishna y Arjuna. Y tenéis otro vídeo presentando estas dos importantísimas figuras. Muchísimas gracias. Om Namaste.